Y ya hemos hablado a esta altura de los siguientes dones, te los recuerdo así muy rápido. Hablamos del don de la creatividad artística, del don del trabajo manual, hablamos sobre el don de la generosidad, el don de la hospitalidad, el don del conocimiento, el don de la misericordia, el don de la música y la alabanza, el don de la organización, el don de la sabiduría, el don de la consejería, el don de la evangelización, el don de la ayuda, el don del liderazgo, el don de misionero y fue el último de esta serie, el don de servicio. Y hoy vamos a terminar de ver los dones que faltan y comenzamos entonces con el don pastoral. Este don permite a los cristianos asumir, y quiero aclarar que el don pastoral no tiene que ver con el llamado pastoral. Vos podés estar siendo llamado a pastorear, ¿sí? Y no tener el don. Pero Dios, si te llama, te va a proveer de ese don. Este don permite a los cristianos asumir responsabilidades a largo plazo. No es un don a corto plazo, es a largo plazo, para el bienestar de un grupo de creyentes o para una iglesia. El don del cuidado pastoral, en contraste con el don de consejería, implica un compromiso a largo plazo. ¿Recuerdan que yo les decía que la consejería era algo que se actuaba a corto plazo, en donde a la gente se la aconsejaba y si era necesario se la seguía por un tiempo, pero en algún momento esto se dejaba de hacer con la persona? En cambio, el don pastoral implica un compromiso a largo plazo con un grupo de creyentes. Y es interesante constatar que los que tienen el don del cuidado pastoral suelen tener también el don de la enseñanza. Este don crea un corazón de pastor como el que tuvo el rey David al cuidado de sus ovejas. Quien tiene este don tiene un sentir muy profundo por el cuidado personal y particular de cada alma. En 1 Pedro 5:2-4 dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, o sea Jesucristo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son estas posibles tareas? Porque hay varias tareas dentro del don pastoral. Y una de ellas es estar al frente de un grupo de creyentes, como lo estamos con mi esposa en la actualidad. Ya sea como el pastor principal, o como un pastor ayudante, o como un diácono de algún área de servicio en la iglesia, un liderazgo celular. Hay algo que los líderes de células tienen que entender, que además de ser el líder de la célula, ellos son los pastores del grupo al cual tienen que discipular. Pastor de ministerio de jóvenes. Pero, como todo don, tiene sus peligros. A veces los creyentes con este don dirigen grupos que funcionan bien internamente, pero que tienen dificultades para integrar a nuevos miembros. Inconscientemente crean un círculo cerrado. Los pastores que tienen este don pueden tener dificultades para dirigir una iglesia de más de 150 o 200 personas. El don del cuidado pastoral les induce a mantener un contacto directo con el cristiano individual, ¿sí? Cara a cara, cuerpo a cuerpo. Pero este tipo de relación es imposible cuando se tienen más de 150 o 200 personas en la iglesia, porque el pastor no se puede multiplicar y eso a veces lo abruma. De allí la importancia de los grupos celulares, porque de esta manera en el grupo celular la responsabilidad del trabajo pastoral es repartida junto con los líderes de la célula. Y la iglesia no tiene techo de crecimiento, ya que siempre las personas estarán bien cuidadas y bien atendidas. Recordemos a Moisés, cuando
su suegro, Yetro, le dijo, vos no podés seguir atendiendo a todas las personas, ¿sí? Delegá en otros fieles que hagan el trabajo y que lleguen a ti nada más los casos importantes. El pueblo fue bien atendido desde el momento que Moisés toma ese consejo y lo pone en práctica. Ahora, los consejos para entrenar este don es una tarea importante para los que tienen este don del cuidado pastoral, es ayudar a los demás a descubrir y poner en práctica sus dones. Esos dones espirituales que Dios les ha dado. Si usted dirige un grupo de creyentes, su célula, busque la manera de multiplicar ese grupo. Aproveche la oportunidad de hacer cursos de preparación para la consejería espiritual que le va a ser necesaria, ya que el don de la consejería y el del cuidado pastoral están estrechamente relacionados. Busque la oportunidad de estudiar en algún seminario. Allí podrá adquirir herramientas como la homilética, la hermenéutica, la psicología pastoral, la eclesiología, etcétera, que son muy necesarias para el desarrollo del trabajo pastoral. Usted no puede ser un pastor neófito, usted tiene que ser un pastor instruido en la palabra del Señor. Nunca esté solo mientras entrena este don. Un mentor, ¿sí? Un discipulador, un pastor principal, un padre espiritual, son indispensables para la formación de este don pastoral. Yo doy gracias a Dios, mis amados, porque yo tuve grandes pastores que me tomaron, me discipularon, me entrenaron, me sacudieron también, cachetazos para todos lados, pero fueron todos merecidos. Y gracias a eso, Dios dijo, tenés un corazón de pastor. Y fue confirmado por la congregación, fue confirmado por otros pastores. Dirigir grupos pequeños es el clásico campo de trabajo de los que tienen este don. Pues vos, líder de célula, presentate delante del Señor y pedí el don de pastor, porque es necesario para tu equipo. El don de la enseñanza es el que sigue. Yo sé que aquí hay varios maestros y maestras, tanto de niños como de jóvenes, los que están en el instituto, ¿sí? Los que están en la Universidad de la Vida. Este don permite a los cristianos comunicar la verdad de tal manera que otros aprenden y contribuyen de esta manera a la salud de la iglesia, al entrenamiento, al conocimiento. Es característico del don de la enseñanza el hecho de que los demás realmente aprenden. Si vos tenés el don de la enseñanza, los que te escuchan aprenden, no te ignoran. Y tener muchos conocimientos, lo cual puede ser indicativo de que se posea el don del conocimiento, no debería confundirse con el don de la enseñanza. Los que tienen el don de la enseñanza se concentran en las cuestiones y preocupaciones de su audiencia. Saben, hermanos, yo conocí a muchas personas que tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios, de la teología, pero eran incapaces de enseñarla, de transmitirla, de hacer que la gente se interesara por lo que ellos decían. ¿Conocían? Sí. ¿Pero tenían el don de la enseñanza? No. Efesios 4, 11, 12 dice, él mismo contribuyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es necesario en la iglesia que haya personas con el don de la enseñanza. Y yo, juntamente con la pastora, siempre estamos pidiendo al Señor que realmente haya algo especial en cada uno de los maestros que levanten esta congregación. Posibles tareas que tiene el maestro, pues ministerio de grupos pequeños, la célula, por ejemplo, puede ser en seminarios, dar cursos de entrenamiento,
estudio de la palabra, como se va a comenzar el 29 de abril, aquí con el libro de los Hechos de los Apóstoles, a través de Julio Picardi. Clases para miembros nuevos, cómo instruirlos, como Universidad de la Vida, por ejemplo. Y para quienes van a ser bautizados, cuando se les da el curso a las personas que van a ser bautizadas para que realmente entiendan qué significa el bautismo, se necesita maestros para eso. Entrenamiento para el crecimiento de la iglesia. Pero los peligros. Según las Escrituras, los maestros serán juzgados más severamente que los demás. Así lo dice Santiago 3.1. Después búsquelo en su casa, Santiago 3.1. Cualquiera que tenga este don debería buscar medios para ejercerlo de manera muy responsable. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron frente a una clase de niños, lo que sería aquí entre 10 y 12 años. ¿Cómo se llama la clase de niños entre 10 y 12 años? ¿Conquistadores? ¿Cómo? Conquistadores. Me mandaron al frente, me dijeron, necesitamos un maestro por esta vez y tenés que asumirlo vos. Yo hacía ya un tiempito que estaba en la iglesia y con mucho temblor y con muchas dudas di la clase. Pero la di mal la clase, porque esa clase hablaba del Evangelio de Lucas, que era un médico, y de que Lucas también había escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo, en vez de decirle a los chicos eso, le dije que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo había escrito Juan. Y usted sabe cómo son los chicos. Los chicos no se les escapa ninguna. Cuando se presentaron, en donde se juntaban ya todos después de la clase y había el director que le decía, bueno, a ver qué les enseñó su maestro, imagínense lo que dijeron los chicos. ¿Qué dijeron? Que Juan había escrito Hechos. Y la verdad que yo no sabía, creo que si tenía una pala de hacer un agujero y esconder mi cabeza ahí como el avestruz, lo hubiera podido haber hecho. Y eso retrasó mucho mi querer enseñar, porque yo sabía que Dios me había dado un don de la enseñanza, porque siempre había tenido la intención y tenía esa inclinación a enseñar. Pero bueno, eso retrasó un poco mi don y realmente pedí perdón a la directora, pedí perdón a los chicos, pedí perdón al Señor y perdón a todo el mundo que me miraba con cara como diciendo, ¿de dónde salió? ¿Quién lo puso allí? Pero eso me enseñó a que hay que ser muy cuidadoso y muy responsable cuando se enseña la palabra del Señor. No se puede enseñar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Amén? Consejos para entrenar este don. Organice conscientemente su horario de estudio, su preparación. Que tenga este don no quiere decir que necesite menos tiempo de preparación que los demás. Uno tiene que estudiar, tiene que sumergirse en el texto de la palabra de Dios, buscar material, literatura, mantener siempre una actitud de aprendiz, no salir nunca de allí, siempre ese deseo de aprender cada vez más. No hay personas más aburridas que aquellas que siempre están contando lo mismo y que casi no progresan en su forma de pensar. Aprenda los métodos de estudio, de exégesis básicos de la Biblia, cómo exponer la Biblia. Concéntrese especialmente en cómo aplicarlos de forma práctica para que la audiencia no se duerma, no se aburra. Lea libros sobre comunicación, sobre retórica, aprenda a utilizar ayudas visuales como pizarrones, gráficos, pantallas, presentaciones, multimedia, etc. Tiene que ser un imán el maestro para que la gente se siente y escuche, como lo era Jesús. Jesús se paraba en cualquier lado y la gente hacía silencio para escuchar lo que Jesús tenía que enseñar. El maestro tiene que ser así. El don de la liberación. Este don permite a los cristianos ayudar a la gente que sufre de opresiones satánicas o de posesión satánica a encontrar y experimentar la libertad. A todos los cristianos se les ha dado poder contra los espíritus malignos. Todos tenemos el poder, ¿sí?, dado por Dios para pelear, ¿sí?,
contra huestes celestiales, huestes demoníacas, ¿sí? De las tinieblas. Todo lo tenemos. Sin embargo, la experiencia demuestra que hay cristianos a los que Dios le ha dado el ministerio de la liberación. Y junto con eso le ha dado el don especial para eso. El don de discernimiento debería estar presente en cualquier grupo que esté implicado en el ministerio de la liberación de demonios. Ahora después lo vamos a ver. Mateo 10:1 dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y las posibles tareas de este don dentro de la congregación está dentro del ministerio de liberación. Nosotros aún no tenemos un ministerio de liberación. No hay un grupo de personas encargadas, ¿sí?, de poder estar haciendo este trabajo. Obrar entre los marginados, por ejemplo. Armar un equipo o participar del equipo de oración, consejería, con campañas de evangelización. Usted hubiera visto, ¿cuántos fueron a la cancha, al estadio de Midland el sábado? Levante la mano. ¿Saben cómo marchaban los endemoniados cuando se empezó a liberar? No daban abasto los camilleros de arrastrar gente hacia el sector en donde se los iba a liberar. Muchos. Hay peligros en esto. Hay cristianos con este don que tienden a identificar a los espíritus malignos como la causa de algunos problemas que tienen su origen. Sí, son aquellas personas que quizás ven demonio en todos lados. ¿Tá? Le duele el dedo porque se pegó un martillazo y fue el demonio del martillo el que te dio en el dedo. Sí, no se ría, es así. Hay gente que ve demonios por todos lados y culpa a los demonios de todo, cuando no es así. Esto puede traer muchos problemas a las personas que están buscando seriamente soluciones a sus problemas. Y para los cristianos que están implicados en este ministerio de forma continuada, existe el peligro inherente de dar una importancia excesiva a la dimensión demoníaca. Ahora, ¿cómo entrenar esto? Porque si no hay endemoniados, ¿cómo lo hacemos? Ejerza este ministerio junto con otras personas que tengan más experiencia en este campo. Yo estuve junto con mi esposa en una época trabajando en esto, en estar con gente con experiencia allí en la iglesia de Polvorines y colaborando y viendo la técnica y viendo cómo se luchaba, se peleaba contra el demonio que estaba en la persona. Pregúnteles después por qué actuaron de la manera que lo hicieron. Busque la crítica de su propia actuación. Pregunte si hay algo que mejorar, si hay algo que aprender. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender. Pida a Dios que le conceda el don del discernimiento, pues es muy importante para actuar de forma responsable con la gente que sufre de la opresión demoníaca. El don del discernimiento, que lo vamos a ver ahora a continuación, es el que te va a ayudar a discernir si realmente lo que le pasa a la persona es por opresión demoníaca o es por otra cosa. Hay que mantener la protección de un grupo de creyentes que ore por ese grupo que está trabajando, ¿sí?, liberando a las personas. Y debemos utilizar la protección de la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, tal como la describe allí en Efesios Pablo capítulo 6, 11 al 17. Y sabe, yo le voy a decir una cosa, y esto lo aprendí de quien nos discipuló en cuanto a la liberación. Él siempre decía que el que tenía el don de liberación tenía que ser una persona a la cual el demonio no podría culparla o hacerla sentir culpable. Porque cuando uno está en la tarea de liberar, el demonio que está allí no es ningún salame. Él no va a querer dejar el cuerpo. Y va a buscar cualquier treta para poder distraerte o hacerte sentir culpable. Si la persona que está liberando no tiene una vida intachable y presentada delante de Dios en todo lo que puede tener como basura en su vida,
el demonio va a atacarte por ese lado. Te va a decir, ¿quién sos vos para decirme a mí de determinada cosa si vos hiciste esto o hiciste aquello? Y vos, mi hermano, tenés que tener la autoridad para decirle al demonio que vos no tenés culpa porque la sangre de Cristo ya te limpió de todo pecado, porque vos presentaste de eso que te está acusando delante del Señor y ya fuiste libre. Eso te da el poder sobre el demonio para poder estar luchando y peleando y arrebatarlo del cuerpo de la persona que esté. Es uno quizás de los dones más difíciles de llevar con efectividad hacia adelante, porque la persona realmente tiene que ser y tener una vida santa, no tener cuitas con el Señor, presentar al Señor todo y realmente así Él va a ser utilizable. El don del discernimiento. Este don permite a los cristianos saber con seguridad si es cierto ese comportamiento que la persona manifiesta, si tiene origen divino, humano o satánico. El don de discernimiento es parte de la protección providencial divina de los cristianos contra el error. Puede expresarse de un nivel natural, permitiendo a los cristianos distinguir entre la verdad y la mentira, entre la certeza y el error. También puede proporcionarle una visión más profunda de la raíz de la verdad y la decepción, entrando en el campo de lo sobrenatural. A través del don de discernimiento, el Espíritu te dice si la persona está actuando o si realmente esa persona está siendo manipulada por el demonio. Este don define con certeza qué tipo de conducta se está manifestando. Si es una manifestación demoníaca, hay quienes toman este don como la capacidad de detectar qué espíritu es el que está manifestándose con su propia categoría o nombre. Por ejemplo, discernir que el espíritu de Absalón o el espíritu de algún tipo de problema que la persona puede tener. Hechos 16 al 18 dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se cansó, se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Saben, mis hermanos, este es el mejor ejemplo de la combinación de ambos dones, el de discernimiento y el de liberación. Pablo discernió de que esta mujer realmente estaba actuando, que el espíritu que estaba en ella no era un espíritu bueno. Y ahí mismo emprendió la liberación de esta chica. Hay posibles tareas, relaciones públicas, por ejemplo, tratar con la gente, discernir a ver la gente qué es lo que tiene, que el espíritu le diga. Consejería. Es necesaria para la consejería, para que no creerte todo lo que te están diciendo. Ministerio de liberación, obra con los menos privilegiados, campañas de evangelización, en el equipo de oración. Y los peligros son que algunos cristianos con este don tienden a ejercitarlo fríamente y sin amor. Incluso los que poseen el don pueden equivocarse a veces. Los que se comportan como si fueran infalibles, pues no son adecuados para este ministerio. Vos podés tener el don de discernimiento, pero también tenés que entender que te podés equivocar. Siempre hay un gran porcentaje de lo humano en el creyente. Y algunos cristianos con este don tienden a desarrollar un espíritu crítico que puede llevarlos a criticar casi todo. Ahora, ¿cómo entrenamos este don? Pues una sólida base bíblica es un requisito necesario para el ejercicio de este don.
Hebreos 5, 13, 14 dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Tenés que tener una fuerte y sólida base bíblica para saber discernir correctamente lo que está sucediendo. Asegurarte de que la práctica de este don sea observada y sea confirmada por otras personas. Personas de autoridad espiritual, por supuesto, reconocida. Esforzarte por practicar este don con amor. Pedir a Dios que te bendiga con una sensibilidad cada vez mayor cuando vaya a ejercer este don. El don de la fe. Este don permite a los cristianos reconocer que con un grado de confianza inusual la voluntad de Dios para el futuro desarrollo del ministerio. Todos tenemos algún grado de fe, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, algunos recién comienzan quizás, algunos le ha patinado la fe varias veces, pero el que tiene el don de la fe, ¿sí? La tiene en un grado de confianza inusual hacia la voluntad de lo que Dios va a hacer. Aunque todos los cristianos han sido llamados a confiar en el Señor en todos los retos de la vida, Dios ha bendecido a algunos con el don especial de la fe. Estos individuos o personas tienen literalmente una fe que mueve montañas. No vacilan ante las incertidumbres y los riesgos cuando están convencidos de la voluntad de Dios. La gente que tiene este don a menudo es visionaria, pues se introducen en nuevos procesos de desarrollo y Dios la saca adelante. Marcos 17:20, allí en su segunda parte, dice: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Para usted hay algo imposible? Pues no debería haber nada, mi hermano. Más si tenés el don de la fe. Y las posibles tareas para este don es, por supuesto, la dirección de grupos de oración, consejo de iglesia. Cuando hablo de consejo de iglesia es el grupo de liderazgo que hay, la planificación a largo plazo, confiando y creyendo y poniendo toda la fe en que las cosas y los objetivos que se van a realizar se van a llevar adelante, fundación de iglesias, comenzar iglesias de cero en donde no la hay, para la evangelización. Pero los peligros. ¿Saben que los que tienen este don de la fe tienden a la proyección de dones, de manera que a veces tildan a los que no tienen este don de faltos de visión? Qué poca fe que tenés, mi hermano. Algunas personas con este don no son capaces de admitir que no han podido llevar a cabo sus objetivos, sus visiones, porque no han estado sujetas a los tiempos de Dios. Juzgan a las personas. Como los que tienen este don de la fe tienen una seguridad especial de estar en armonía con la voluntad de Dios, a veces interpretan las críticas que se le hacen como críticas a Dios, no a ellos. Y para entrenar este don, entonces, lo primero que tenés que acostumbrarte a hacer es anotar en un cuaderno o en un dispositivo, un teléfono, una tablet, lo que sea, las oraciones o declaraciones de fe que hace y que puedas verificar las respuestas concretas que Dios ha respondido a ellas. Cuando cometa un error de juicio, hay que admitirlo. Cuidarse mucho de las exageraciones. Aprender de personajes de la Biblia, como Abraham, como José, como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Samuel, que también tenían este don. El don de la fe. A mí me gustaría que esta iglesia fuera un gran don de la fe. Así que, mi hermano, en algún momento les dije: procura los mejores dones, dice la Biblia. Pues empezá a pedir al Señor los mejores dones. El don de sanidad.
Este don permite a los cristianos servir como instrumentos de Dios para restablecer la salud de los demás sin la ayuda de procedimientos médicos. Mientras que el Nuevo Testamento insta a todos los creyentes a orar por los enfermos, allí en Marcos 16, 18, Dios ha dado a algunos el don especial de la sanidad. Siempre es Dios el que cura, cuidado con esto, no es la persona, es Dios el que cura a través del don que le ha dado a la persona. El hombre solo puede orar para que esto suceda. El don de la sanidad puede aparecer de maneras distintas. Hay, por ejemplo, individuos a los que Dios utiliza para curar las heridas del alma, no solamente las físicas. A esto se le denomina sanidad interior, pues ese también es un don de sanidad. Hechos 28, 8, 9 dice: el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. No sucedió solamente con Publio. Pablo tenía el don de la sanidad en ese momento y todos aquellos que acudían, dice que eran sanados. No que quizás fueran sanados o que algunos sí, algunos no. Todos los que acudían eran sanados. Y la posible tarea de este don está en la consejería, cuando se hace sanidad interior, en un equipo de oración, orar por los enfermos, visitar enfermos, visitar hospitales, estar presente delante de los enfermos de la enfermedad para poder desarrollar el don. Y los peligros es que algunos cristianos opinan que cuando alguien no se cura, después de haber orado por él, es debido a su falta de fe. Este error ha llevado a muy buenos cristianos a la desesperación. El tener este don no significa que tenga el 100% de eficacia en las sanidades. Debemos tener en cuenta la voluntad de Dios sobre las personas. Porque que vos tengas el don de la sanidad y la persona no sane, no significa que no lo tenés. Significa que Dios está dispuesto a no sanarlo por algún motivo. Nunca dejes de hacer lo que debes hacer. Si tenés el don de sanidad, ora. Por más difícil e imposible que parezca la sanación. Dios utiliza tanto el tratamiento médico como la oración para curar. Nunca deberíamos considerar estas dos dimensiones como opuestas. Hay iglesias, hay cristianos que dicen: el Señor me va a curar, y no van a ver al médico. Oran por la persona y quizás sí, la persona se sana, pero no tenemos que descartar la posibilidad de que a través del médico también Dios haga la sanidad. Amén. Los consejos para entrenar este don: si ve que Dios no cura a alguien después de que usted ejercita su don durante un largo periodo de tiempo, no debe desalentarse. No es raro que la curación llegue solo después de muchos meses de oración. Estamos diciendo que si oró el sábado por personas de sanidad y después de días las personas manifiestan la sanidad. A veces la sanidad no es instantánea. Recuerde que Dios es soberano, Él hace como a Él quiere, como a Él se le antoja. Anote sus experiencias con las oraciones en favor de los enfermos. Esto le ayudará a identificar ciertos patrones y reconocer cómo y cuándo Dios escoge intervenir o no escoge intervenir. El don de la oración. Este don permite a los cristianos orar durante largos periodos de tiempo para pedir por algo muy concreto y recibir en mayor medida que otros creyentes respuesta pronta a sus oraciones. El don de la oración pertenece a aquellos dones que en la Biblia no aparecen etiquetados con el nombre de dones espirituales. Sin embargo, la experiencia demuestra que hay cristianos que tienen un poder especial cuando oran. Aunque orar es un privilegio y un deber para todos los cristianos, los que tienen este don son capaces de sacar y de pasar muchas horas orando intensamente y disfrutando haciéndolo. No se duermen, no se aburren, oran, oran, oran y se retroalimentan cada vez más. Colosenses 4:12 dice: les manda saludo Epafras, que es
uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Esa es la función del que tiene el don de la oración, de estar siempre luchando en oración, intercediendo por el cuerpo de Cristo, por vos, mi hermano, por la pastoral, por los líderes, por la célula, por la familia, por los inconversos, por lo que Dios va a hacer en la iglesia. Grupos de oración e intercesión son las posibles tareas. Dirección de vigilias de oración, lucha espiritual, cadenas de oración, interceder por asuntos concretos que el cuerpo de Cristo necesita o la persona necesita. Y alguno de los peligros es que hay cristianos con este don que crean mala conciencia entre aquellos que no lo tienen, haciendo que se sientan menos espirituales o culposos porque no oran en la medida que ellos lo hacen. Algunos guerreros espirituales con mucha experiencia en recibir respuesta a sus oraciones tienden a ver la oración casi como una alternativa a la acción. O sea, oro, pero no actúo en consecuencia. Oración sin acción es religión. Cuando se conjuga la oración con la acción, entonces es cuando aparecen las conquistas sobrenaturales. Vos podés tener el don de la oración y orar 8 horas al día, pero si realmente no accionás en consecuencia, muchas veces esa oración no es eficiente. Consejos para entrenar este don. Recoge una lista de motivos de oración específicos de su iglesia. ¿Alguien vio la película Cuarto de Oración? Creo que se llama Cuarto de Oración. Bien. Esta persona tenía un cuarto específico para orar. Y si ustedes ven la película, se van a dar cuenta que tenía la pared empapelada con los pedidos de oración y con las respuestas que Dios había dado a esas oraciones. Las fechas, los nombres, ¿sí? Las circunstancias. Hay que recoger una lista de motivos de oración específicos de la iglesia por los que se deba orar. Orar no es tirar tiros al aire. Orar es tirar tiros y dar en el blanco, mi hermano. Haga ese seguimiento de estas peticiones y anote cómo y cuándo han sido contestadas estas oraciones. Destine un tiempo cada día para la oración. Busque un periodo más largo de tiempo en lo posible para ayunar, para orar. Destine un lugar de su casa como cuarto de guerra, ¿sí? En la película, como lugar de oración. Tome las medidas necesarias para asegurarse de que no le molestará el teléfono, ni la gente, ni la mascota, ni nadie. Concentrarse en la oración. Amén. Y por último, creo que este es el último, el don de la profecía. Muy controvertido todo esto. Este don les permite a los cristianos recibir, preste atención, mediante el Espíritu Santo, un mensaje de Dios y comunicarlo a los demás. Contrariamente a la opinión popular, el don de la profecía no se refiere exclusivamente a predecir acontecimientos futuros. En su lugar permite a la gente servir de vehículo para un mensaje divino en una situación concreta y para entender acontecimientos presentes, para hablarles a los no creyentes o para mostrar hechos futuros. Segunda Pedro 1, 20, 21 dice: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por Dios y el Espíritu Santo. Ellos no era invento, no decía cosas porque les parecía o porque creían que era así. Estaban realmente recibiendo instrucciones directas del Espíritu Santo. Y algunas de estas tareas, hay ministerios proféticos, ya sea en la iglesia local, o sea a nivel nacional o internacional.
Hay misiones en el extranjero que se manejan a través de ministerios proféticos. Hay campañas de evangelización, equipos de adoración, equipos de oración, grupos celulares, consejería. Pero cuidado con los peligros. La persona que tiene este don no debe evitar las críticas, no le debe huir a las críticas. De hecho, la Biblia enseña que los profetas deben ser examinados sobre lo que dicen por la iglesia. Allí en 1 Corintios 14:29, léalo después en su casa, ahí dice esto, que el profeta y la palabra que emite tiene que ser examinada por la iglesia. Los que tienen este don desde hace poco tiempo a veces tienen dificultades para determinar quién es el destinatario de su mensaje. Reciben del Espíritu el mensaje, pero no tienen bien claro a quién dárselo. Ellos mismos, la iglesia o otro grupo, muchas veces estas personas no tienen, si no tienen bien desarrollado el don de la profecía, no tienen ese discernimiento espiritual para decir, a vos, hermano, Dios te dice tal cosa. Muchas veces quienes poseen este don son elevados a un nivel peligroso de autoridad o superioridad. A tal punto que las personas les dan más importancia a ellos que a sus líderes espirituales. Hay que tener cuidado de no teñir a este don con un halo de misticismo. Este don es un don como cualquiera de los otros, inclusive quizás con un grado de cuidado en su utilización mayor que los otros. Yo estoy seguro que si les digo el jueves que viene que traigo al profeta tal o cual, va a haber mucha más gente aquí porque la gente viene a eso. Místicamente viene a tratar de que el supuesto profeta les dé una palabra. Y hay que tener cuidado con esto. Este es un don como cualquier otro de los dones. Inclusive quizás tiene ese grado mayor de cuidado en su utilización. Es fundamental para el inicio del uso de este don estar bajo cobertura espiritual directa. No puede andar suelto por allí el que tiene el don de profeta. Tiene que tener a alguien por sobre él, sí o sí. Ya sea un apóstol, un pastor, un líder, un diácono, etc. Los dones son irrevocables. Esto quiere decir que si alguien con este don está en rebeldía, y cuidado con esto, o no está creciendo espiritualmente o está alejado de la palabra y la oración, puede profetizar siendo utilizado por Satanás. Y lo más grave es que el profeta creerá que está profetizando palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo largo y ya. Sí. Muchas veces, cuando al profeta se le suben los humos y ya se aparta realmente de la palabra, se aparta de la oración, puede estar profetizando cosas que no son provenientes de Dios. Y usted la recibe y puede estar siendo víctima, ¿sí?, de las acechanzas del demonio. Ahora, los consejos para el entrenamiento de este don. Las profecías son para edificar, bendecir, levantar, advertir o exhortar, transformar. No son para condenar, no son para maltratar a las personas. Si todavía no tiene demasiada experiencia con este don, pues cuente sus impresiones a las personas que estén sobre usted. Por eso es necesario tener a alguien sobre uno. De ser posible, hágalo de forma escrita, con detalle. Cualquiera que practique este don debe adquirir una sólida base bíblica para aprender a distinguir mejor entre la inspiración divina y sus propias opiniones. Lea material, libros, escuche a profetas renombrados, aprenda sobre lo profético. Hay una profeta que es Cindy Jacobs, no sé si ustedes la han escuchado nombrar. Esta mujer es profeta de reconocimiento mundial. Y hay mucho material en español para practicar, para ponerse al tanto de este don.
Mis amados, pase a adoración, por favor. Hasta acá les he descrito los posibles dones que Dios pudo haberles dado a ustedes. Quizás usted no lo sabe, yo lo desconozco. Quizás usted, a través de todas estas 6 estudios, talleres, Dios le ha hablado realmente a su corazón. Le ha mostrado a través de ese test que les di que hagan, qué inclinación tienen hacia ciertas cosas, tareas que se pueden hacer. Pero sobre todo está en vos, mi amado, tratar de descubrirlo. Yo te puedo ayudar, te puedo orientar, podemos charlar. Si es necesario pedir una entrevista, nos juntamos en la oficina y lo hablamos y oramos y trato de ayudarte, tanto la pastora como yo. Pero está en vos descubrirlo. Está en vos descubrirlo. Y está en vos, cuando lo descubrís, ponerlo por acción, por servicio. Amén. Contá con toda la ayuda. Contá con el apoyo por parte de los líderes, por parte de esta pastoral, para ponerlos al servicio del